Ser podcast. Hola, soy Ángeles Oliva. Junto a Toña Medina hago Por el Principio. En el episodio de hoy escuchamos la infancia de Víctor Manuel, un niño que se crió rodeado de naturaleza, vivió la ausencia del abuelo fusilado y soñó con ser cantante. Es hora de dormir, Yolín. Teníamos una partera familiar en casa que se llamaba Amor y era prima de mi madre. Y era una mujer con mucho remango, muy dispuesta. Yo la recuerdo ya de mayor, ¿no? Con mucha energía. Y bueno, en aquella época se paría en casa. Cuando mi madre me parió a mí, de repente al tenerlo entre las manos y como una cosa coloquial, le preguntó a mi madre, ¿cómo se va a llamar este neno? Dice, pues yo qué sé, Víctor, como el abuelo, ¿no? Dice, ¿por qué no le ponéis Víctor Manuel como el rey de Italia? Dice, bueno, pues Víctor Manuel, que no... El nombre que recibió ese niño no necesita apellidos. Decir Víctor Manuel es nombrar a una de las voces más reconocibles de la historia reciente. Ese niño que nació en una casa en el campo de Asturias es hoy un cantautor y compositor de prestigio que acumula éxitos y ha convertido en inconfundible su voz y su acento. Sus canciones, que hablan de la vida rural, la libertad, el amor o la justicia, son parte de la memoria sonora de las últimas décadas. Víctor Manuel es también productor de cine y música. Con 50 años en los escenarios, se ha subido a ellos con músicos como Serrat, Miguel Ríos, Aute, Joaquín Sabina o Pablo Milanés. Y sobre todo ha girado por medio mundo con su pareja, Ana Belén. Esa carrera empezó con una infancia llena de silencios, juegos en el prado y sueños a través de la radio. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Víctor Manuel nació el 7 de julio de 1947 en Mieres del Camino, en Asturias, y vivió hasta los 10 años en la casa en la que nació. Detrás de ella había un prado enorme y un arroyo que nacía un poco más arriba. El pequeño Víctor, al que llamaban Vitorín o Lolín, corría detrás de una pelota y se adentraba en el bosque a buscar nidos. Recuerda aún los olores de la mierda de las vacas, de la hierba mojada y de la seca cuando jugaba en el pajar. La felicidad de una infancia rodeada de naturaleza. Un poco todo a mano, una especie de paraíso en el que yo me crié como en una burbuja maravillosa hasta los 12 años. Eran los juegos que había, no había nada más, por supuesto la pelota y por supuesto, bueno, pues adentrarte en el bosque con el misterio del pequeño bosque que había a la de casa de castaños, buscar nidos, depredar, lógicamente, porque cogías los huevos que no te servían para nada y se te rompían en el bolsillo al cabo de un rato, ir a buscar grillos, a maltratarlos, lógicamente, a tratar de sacarlos de la guarida, o bien haciendo pis en ellos o metiendo una pajita para que saliesen. Para llegar a la casa de Víctor, había que cruzar la vía del tren por un paso a nivel con barreras que bajaba Delfina, la guardabarreras. Una noche, un tren de mercancías se la llevó por delante. Víctor recuerda recorrer las vías al día siguiente con su hermano y ver sus restos esparcidos. Al lado de la vía del tren pasaban los entierros camino del cementerio. Después se pasaba por 2 casas más donde los vecinos jugaban a la lotería de cartones algunos domingos por la tarde. Y así se llegaba hasta la casa, sin agua corriente, con el baño comunitario fuera. La bañera era un balde en medio de la cocina, que es donde se hacía la vida. Al comedor se entraba pisando el suelo con bayetas y las camas se calentaban con botellas de agua caliente. Era una casa muy humilde. El comedor atiborrado de muebles, demasiados muebles para lo pequeño que era el comedor, ¿no? Con una radio de galena en la esquina, donde mi padre básicamente escuchaba por las noches Radio Pirinaica. Después me enteré que era Radio Pirinaica, la emisora de los comunistas que estaba en el este de Europa. Y por donde yo empecé a enterarme que mi padre, aparte de esa vida convencional que llevaba, le pasaba algo más por la cabeza, ¿no? El periódico España fue un diario publicado en Tánger entre los años 1938 y 1971. Fue fundado por Gregorio Corrochano, un empresario y crítico taurino de ABC.
En un principio, su objetivo fue favorecer a las tropas sublevadas, es decir, a las tropas franquistas. Sin embargo, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. El diario España se convirtió en el periódico más vendido en todo el territorio español. Fue el único que daba información de los aliados, es decir, de los enemigos de Franco. A partir de ese momento, empezó a hablar de todo lo que estaba prohibido: socialismo, libertad, democracia, comunismo y críticas al régimen. Para ello se contrataron a hombres vinculados con la Segunda República, en su mayoría represaliados del franquismo, como Luis Grajales, Antonio Colón, Fernando Vela o Jaime Menéndez, el redactor jefe, que después fue el primer español redactor del New York Times. En los años 50, el periódico España de Tánger tuvo un suplemento satírico dirigido por Mingote, y en los 60, Eduardo Haro Teclen fue su director. Debido a las presiones de Marruecos, el España de Tánger desapareció en octubre de 1971. Recibía, por ejemplo, en casa el España de Tánger, que es un periódico que alguien se acordará de él, ¿no? Es un periódico que en su momento dirigió en los años 50 Haro Teclen. Y era un periódico, bueno, pues ilustrado, donde venían cosas que no leías en los periódicos que se editaban en Asturias, ¿no? Y venía sobre todo noticias de internacional. Mi padre la recuerdo leyendo el España de Tánger y el Selecciones de Reader Digest. Y bueno, pues por ahí él se asomaba a otros mundos que le apetecía conocer y que quería tener presente, sobre todo, ¿no? El padre de Víctor Manuel se llamaba Jesús San José, aunque todo el mundo le llamaba Chuso. Era ferroviario, el taquillero de la estación de Mieres, al lado de su casa. También vendía pollos y huevos con una furgoneta. La madre le ayudaba y los hijos a veces también. Pues mi padre era, básicamente un hombre bueno, ¿no? Todo el mundo lo recuerda. Recuerdo su entierro, lo último, y era una procesión de gente inmensa, ¿no? Porque era un hombre que le gustaba muchísimo hacer favores. Y en aquella época, tú como taquillero en la estación de Mieres podías meter en el tren a alguien, no que no tuviese billetes, sino el tren estaba lleno hasta arriba, pero cabían 20 más, ¿no? Y entonces me he encontrado cantidad de gente. Sí, yo tenía que llegar a un examen a Valladolid, a la universidad, y tu padre me metió en el coche. Y tiene la categoría del héroe, ¿no? De esa gente, héroe anónimo, lógicamente, ¿no? De esa gente que tiene una vida absolutamente perra y que la saca adelante, no solo él, sino que defiende a todos sus hermanos y trata de que tengan una vida mejor. Todo eso a mí me conmueve mucho. El padre de Víctor se quedó con 18 años sin padre, preso en la cárcel de Oviedo y fusilado después. En ese momento él se quedó de cabeza de familia con su madre y sus 5 hermanos. Pasó toda la vida con miedo, amenazado por los que mataron a su padre y a su tío, y después también amenazado por tener un hijo, Víctor Manuel, con ideas políticas de izquierdas. Y se quedó de jefe de familia, ¿no? Y no solo eso, sino, bueno, después vas atando cabos, ¿no? Todas las cosas que te van contando y tal, y muy amenazado, ¿no? Que decía, mi padre estuvieron amenazándolo prácticamente hasta que se murió, pero ya no por él, sino por mí, ¿no? O sea, cuando yo tenía algún percance, alguna disensión pues primero con la época de Franco y después incluso en democracia también, pues le dejaban siempre un aviso en el coche, ¿no? Vamos a matarte, hijo puta, rojo, ¿no? Y eso él nunca me lo contaba a mí. ¡Hala! ¡Mira eso! ¿Qué estatua más grande hay ahí? Vente para acá, Lolín. Nosotros vamos para este lado. Pero es que es un ángel, papá. Y tiene una trompeta. No chilles, que aquí hay que estar callados. No se molesta a los muertos. Vale, papá. ¿Nos podemos acercar a verlo? No, hijo. Nosotros vamos al otro lado de la tapia. Pues por ahí también hay mucha gente. ¿Podríamos ir? Hoy es un día para honrar a los muertos, Lolín. Cada uno va a visitar al suyo. ¿Dónde vamos a dejar las flores? Donde siempre, hijo. Donde las dejamos todos los años. Aquí es. Aquí está tu abuelo. Deja las flores con cuidado. Mira, pon la piedra para que no se vuele nada. Papá, ¿por qué mataron al abuelo? Ya te lo he dicho, Lolín. Por robar una cesta de huevos. Anda, vamos, que tenemos que llegar a comer a Mieres.
siempre nos llevaba el día de Todos los Santos al cementerio de Oviedo, a la fosa común, y siempre nos hacía poner a mi hermano y a mí las flores en el mismo lugar, ¿no? Donde aquí debe estar mi padre, ¿no? Y es una fosa común donde hay 1800 y pico enterrados, ¿no? Y todos fusilados al amanecer, como él, ¿no? Sí, durante años, sobre todo cuando era más pequeño, siempre le preguntaba lo mismo cuando salíamos del cementerio para volver a Mieres. ¿Por qué mataron al abuelo, no? Y me dice, pues por robar una cesta de huevos. Y esa frase se me quedó grabada siempre, ¿no? Porque mi padre nunca habló de lo que había pasado, nunca nos contó a nadie. Básicamente el encausamiento de él y de su hermano fue porque en la Revolución del 34 habían ido a un ferretero en Mieres a pedirle unas estufas para calentarse en el local donde estaban los revolucionarios del 34 en Mieres. No se las dio y se las incautaron. Le dejaron un papel con sus nombres de que se lo habían llevado ellos, ¿no? Y ese papel y esos nombres de él y de su hermano sirven para, acabada la guerra, denunciarles por comunistas y por robar 2 estufas. Y eso les lleva al paredón y al fusilamiento, ¿no? Acabó la guerra en el 38, se escondieron en el monte, les encontraron, les llevaron a la cárcel de Oviedo, y en el 41, o sea, después de macerarles unos años y estar pendientes cada noche si salían y les fusilaban o no, pues les fusilaron a su hermano José y a él, ¿no? Todo eso mi padre lo tenía muy, muy presente, ¿no? Sobre todo porque su madre, Eloína, había ido a la mañana siguiente a llevarle comida, como hacía todas las semanas, para la cárcel, para que tuvieran una vida un poquito mejor o una comida un poquito mejor, y le dijeron, ya no hace falta, ya se lo puede llevar porque ya lo fusilaron anoche, ¿no? Por el principio, Víctor Manuel, Cadena SER. En octubre de 1934 hubo una huelga general revolucionaria en España. Fue durante la Segunda República. En las elecciones del 33 había ganado la coalición de derechas CEDA, pero al presidente Alcalá Zamora, el dirigente de la CEDA, Gil Robles, no le parecía leal a la República y mandó formar gobierno al líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, leal al régimen republicano. En octubre de 1934, la CEDA exigió participar. A pesar de los temores que eso le suscitaba, el presidente de la República, Alcalá Zamora, pidió al Partido Radical que se incluyeran 3 ministros de la CEDA en el gabinete. El PSOE, con Largo Caballero al frente, había amenazado con una revolución si esto sucedía. Mientras tanto, el dirigente de la CEDA, Gil Robles, hacía continuos alegatos contra la democracia y a favor del concepto totalitario del Estado. Aumentaba en paralelo la violencia fascista de Falange Española y en Europa, Hitler subía al poder en Alemania. Lerroux accedió y formó el nuevo gobierno el 4 de octubre con la inclusión de 3 ministros de la CEDA. Ese mismo día, la Comisión Mixta Socialista convocó la huelga general revolucionaria que se iniciaría a las 0 horas del día 5 de octubre. La rebelión fracasó en toda España, menos en Asturias, donde, a diferencia de lo que sucedió en el resto del país, los socialistas de la UGT hicieron causa común con los anarquistas de la CNT. En localidades donde predominaban los anarcosindicalistas de la CNT, como Gijón o La Felguera, se instauró un régimen comunista libertario. En otros, como Mieres, donde había mayoría de socialistas o comunistas, se proclamó la República Socialista. La insurrección fue reprimida por el gobierno de Lerroux, que envió a sofocar la revuelta al general López Ochoa, un republicano del que se esperaba el menor derramamiento de sangre posible. Sin embargo, en la sombra, fue Francisco Franco quien controló las operaciones militares desde Madrid y recurrió a las tropas coloniales marroquíes y a la legión procedentes del Marruecos español. Tras el fracaso de la revolución, la prensa conservadora aclamó a Franco como salvador de la República. Sí, la revolución del 34, que está llena de romanticismo y de tragedia,
también, ¿no? Que fue un levantamiento. Hay una canción que yo canto que es Asturias, que está escrita por un cordobés, por Pedro Garfias, ¿no? Y donde dice: 2 veces 2 has tenido, ocasión para jugarte la vida en una partida, y las 2 te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable. Está hablando del 34 y del 36, que fue leal a unos principios, a la clase obrera, a la clase trabajadora, y todo eso está lleno de imágenes emocionantes de las cosas. Yo empecé a saber de la Revolución del 34 por un libro de historia de Óscar Ruiz, un catedrático de Oviedo, ¿no? Y hasta entonces no sabía nada, o sea, no desconocía todo, incluso quien había sido el alcalde de mi pueblo, que era Manuel Llaneza, un hombre histórico de la mina, ¿no? Firme sobre roca firme, herida viva su carne. Sí, había una imagen potentísima de la Revolución del 34, provocó una diáspora tremenda en Asturias de gente expatriada, expulsada fuera de Asturias, pero físicamente expulsada de Asturias, ¿no? Y mucha gente en la cárcel de Oviedo también, ¿no? Y cuando en el 36 gana el Frente Popular las elecciones y viene la República, hay una imagen que me fascina, que es la Pasionaria fue diputada por Oviedo en esas elecciones, ¿no? Por Asturias, perdón. Y entonces ella pidió las llaves al carcelero, había que tener bien puestos para hacer esas cosas, ¿no? Pidió las llaves al carcelero, el carcelero se las dio y ella fue por toda la cárcel abriendo las puertas de todos los presos de la Revolución del 34, ¿no? De los presos políticos, ¿no? Eso solo podía pasar entonces, que es impensable, ¿no? Como en tantas familias españolas, el miedo y el silencio marcaron las conversaciones en casa de Víctor. De la guerra y la posguerra no se hablaba, y había lugares a los que era mejor no ir. En aquella época el único lugar de esparcimiento que había en los pueblos, o en pueblos, o en la villa de Mieres, que ya es una villa, igual no quieren que diga pueblo, pero era el local de la OGE, Organización Juvenil Española, ¿no? Que dependía de Falange, ¿no? Era como la rama juvenil de la Falange. Entonces, que querías jugar al baloncesto, pues o te apuntabas ahí o no jugabas al baloncesto. Que querías ver un partido en la televisión, la primera televisión que hubo en Mieres fue en el local de la OGE, ¿no? Que querías un bocadillo bueno de anchoas, también estaba allí, o sea, todo estaba allí, y uno lo utilizaba, ¿no? Y en un momento que te propone y dice: oye, venga, te socio, tú que estás aquí todos los días. Y se lo dije a mi padre y dice: no, socio no, porque esos fueron los que mataron a tu abuelo. Y ahí se acabó todo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo lo explico muy gráficamente, dice: bueno, pero ¿por qué tanta movida ahora con la memoria histórica? Y mira, yo te lo explico. O sea, mi padre fue un hombre que vivió acojonado toda su vida, que no se le ocurrió decir nada ni a mí, o sea, ni me contó nada a mí qué iba a reclamar él. Lo que pasa es que después vienen los nietos y viven en libertad, viven ya su libertad, y entonces se enteran de lo que pasa y dice: pero ¿cómo que está ahí en una fosa como un perro? ¿Cómo no voy a reclamar sacarlo de ahí, no? La madre de Víctor Manuel era Felicita Sánchez. Todo el mundo la llamó siempre Tita. Era muy fuerte y mandona, una mujer dura que tenía un punto negativo con el que echaba las cosas hacia abajo, al contrario de su marido, que era muy alegre y optimista. Cada cosa buena que le pasaba a la familia, para el padre era un acontecimiento que celebrar, y la madre no acababa de creérselo. Ella nunca tuvo amigas, nunca salió de casa si no era con Chuso, su marido. Mi madre era muy fuerte, muy impetuosa, ¿no? Pues eso, de cargar, subir por la cuesta arriba sacos de 30 kilos de harina hasta la casa y cargar cajas de pollos y, como dicen allí, como un paisano.
muy impetuosa, ¿no? Ella siempre, la verdad es que no quería nada con la iglesia, no quería tener nada que ver. Así todo nos obligó a ir a mi hermano y a mí a misa hasta que ya fuimos un poco mayores, pero ella nunca ha pisado la iglesia porque de muy joven, cuando iba a casarse, exactamente con 20 años, le confesó un cura que era un poco brutal y entonces le preguntó en el confesionario si se metía en mano mi futuro padre y ella, ¿no? Y ella se quedó tan cortada y dice, pero este señor, ¿por qué me pregunta a mí esto, ¿no? Y nunca volvió a la iglesia, nunca más, ni pisó por donde pasaba aquel cura, ni... eso sí, siempre decía, nosotros ir a misa. Los pilares de Víctor Manuel han sido su madre y su abuela materna María, una mujer dulce y tranquila. Víctor recuerda las patatas a la importancia, la carne gobernada y el arroz con leche que cocinaba su abuela María. Cuidaba la huerta, asistía a partos de vecinas, ayudaba a parir a las vacas, sembraba, lavaba en el lavadero e iba a todos los entierros y funerales. El suyo fue multitudinario. Bueno, mi abuela María era una santa, ¿no? Era santa laica. Porque no se puede ser más buena, más abnegada, más entregada, no solo a la familia, sino a cualquiera que se lo pidiese, ¿no? Que era una mujer que estaba siempre pendiente de los vecinos que necesitaban, socorría en todos los frentes. Igual estaba en un parto que en una recogida de maíz ayudando al vecino, o si alguien se enfermaba, pues ella enseguida se iba para casa y le preparaba lo que fuese. Buenos días, Tita. Qué bueno verla por aquí. Buenos días, Adelina. ¿Qué tal vamos? Bien, aquí seguimos. ¿Cómo está la familia? ¿Y don Víctor? Hola, Vitorín. Que no te había visto ahí escondidín. Hola. Pues tirando, con mucho trabajo. Los mayores cada día más mayores y estos creciendo sin parar. ¿Has visto qué problema hoy en el puente? Había guardias y han tirado la leche unas cuantas lecheras. Qué desperdicio, por Dios. Pobre gente. No lo he visto, ¿no? He parado en casa de Balbina a dejarle a coger unas medias y no he mirado para el puente. ¿Y qué tal va la venta de huevos? Aquí la cosa está un poco floja. Pues a ratos, Adelina. Ahora llevamos unos días buenos, a ver si duran. Lolín, no te alejes. Meunín, que vamos a elegir el gochu. ¿Qué venías? ¿Para llevarte un lechoncín? Sí, a eso vengo. A ver, elígeme uno bueno. ¿Están todos muy bien? En muy buen peso. A ver, Vitorín, dime cuál te gusta. Ese del rincón. ¿Este? Muy bien. Qué buen ojo tienes, Tenín. Si sale como el del año pasado, será bueno, sí. Aquí lo tienes, atadito. Agárralo bien de la cuerda, Vitorín, que no se suelte. Que ya sabes tú que los gochus son muy escurridizos. Aquí tienes, Adelina. Vamos para casa, que el camino se hace largo. Que siga usted bien. Con Dios, Tita. Mándele saludos a toda la familia. Al lado de la casa estaba la cuadra con las vacas. Cuando se ordeñaba, Víctor iba con un vaso y lo llenaba directamente de las ubres. También había una caseta con un cerdo que la madre, Tita, cebaba durante todo el año para sacrificarlo por San Martín. Todas las tardes, Tita cocinaba para el cerdo su rancho caliente de patatas o los berzos o nabos que sobraran de la comida. Las vacas no eran nuestras, eran de Carmina, que vivía justo en el piso de arriba, de Carmina, de Fren y de Argenta. Y nosotros teníamos cerdo, siempre comprábamos todos los años un cerdo para criarlo bien y hacer la matanza después y tener chorizos para todo el año y jamón y lomo y tocino, una serie de cosas necesarias. El cerdo es que ha salvado mucha hambre en este país y supongo que en otros lugares, ¿no? Porque el cerdo es se aprovecha todo del cerdo, ¿no? Y ese ritual de todos los años, ir a comprar el cerdo con mi madre, yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Porque traerlo hasta casa era una proeza, tenías que traerlo andando, atado con una cuerdecita, y los cerdos son muy tercos, ¿no? Si no quieren pasar por un sitio, te dan la lata durante 20 minutos hasta que consigues arrastrarle y que pase, ¿no?
había un mercado de ganado allí en Mieres y allí lo comprábamos y nos íbamos para casa con él, ¿no? Y es costumbre. Mi madre cocinaba todos los días para el cerdo, una perola caliente para la tarde y donde mezclaba patatas, verduras, alguna sobra que había, ¿no? Pero siempre la comida tibia, ¿no? Que era como le gustaba al cerdo. Hasta los 10 años, Víctor Manuel vivió al final del puente de la Perra. El río era frontera por la que pasaba la gente que venía de distintas aldeas a Mieres. Se llamaba Puente de la Perra porque antiguamente era colgante y para cruzarlo había que pagar una perra gorda, 10 céntimos de entonces. Las lecheras bajaban de los pueblos a vender a Mieres, llamaban a la puerta y servían la leche en cada casa. Pero ahí estaba la frontera también. Al final del puente, para entrar al pueblo, a Mieres, había siempre guardia municipal que controlaba las lecheras que bajaban con la leche de los pueblos, ordeñada y a veces mezclada con agua, ¿no? Entonces ellos eran los encargados de medir la pureza de esa leche que estaba ahí. Y veías muchas veces a las lecheras antes de llegar les avistaban de lejos y antes de llegar agarraban los cacharros y los tiraban al río directamente, tiraban la leche al río antes de que les pusiesen una multa, ¿no? Por el principio, Víctor Manuel, Cadena SER. En el piso de arriba de la casa de Víctor Manuel vivían los dueños de la casa, que eran Efrén, su mujer Genta y su hija Carmina. Efrén era herrero, tenía la herrería 2 casas más a la derecha, iba con el torso desnudo, un peto de cuero desde el cuello a los pies, manoplas y unas gafas grandes para protegerse del fuego. Bueno, de pequeño yo solo recibí cariño de ellos y toda la vida, que aparte que él era inmensamente bruto, Efrén, ¿no? Era un hombre muy primitivo, ¿no? Que a mí me daba susto porque cazaba gatos a media tarde, ¿no? Y después a gatos a tiros, quiero decir, gatos que andaban por allí y les pegaba un tiro. Y como no los querían cocinar en casa, él se iba a un bar que había cerca, en Casa Valerio, y ahí les cocinaban el gato con tomate. Decía, es como el conejo, esto como el conejo, no hay ninguna diferencia. Efrén fabricaba rastrillos, azadas, guadañas o palas. Y todo eso lo vendían su mujer y su hija en un puesto en la plaza de abastos de Mieres en el mercado de los domingos. Tenían un hijo también que yo no lo recuerdo, o sea, debía ser algo mayor que Carmina y no lo recuerdo, ¿no? Pero su padre, que sí, era, como te decía antes, inmensamente bruto, todas las tardes se iba con él al bar y le daba vino. Pero tanto vino le dio que el chaval murió de cirrosis con 5 años, ¿no? Bueno, pues son cosas que cuando te las cuentan ya un poco mayor te quedas, dices, pero ¿cómo es posible esta brutalidad, no? Pero bueno, así eran seguramente los tiempos y la manera de vivir de alguna gente. Más arriba del prado que se extendía detrás de la casa había otra finca. Los dueños querían acceder a ella con coche y la familia de Efrén no quería permitirles el paso. Esto dio lugar a un litigio que duró años y que tuvo consecuencias dramáticas para Efrén y su familia. Es uno de los recuerdos más vívidos que guarda Víctor Manuel de su infancia. Presenció una paliza y acabó testificando en el juicio con 5 años. Recuerdo perfectamente porque había un problema había una gente que tenía una finca en la parte de arriba del prado donde nosotros vivíamos y querían hacer una carretera para subir con coche, ¿no? Y había la gente de la familia, básicamente el marido de la hija de Efrén y de Genta se oponía a que hiciesen eso. Y se oponía tanto que un día le agarró de los pelos a aquella mujer que quería hacer una carreterita para pasar con el coche y no solo eso, sino que le gritó cuando estaba en el suelo, ojalá te salga un cáncer en el rato, que es en el coño, como se decía en Asturias. Y yo estaba allí. Y cuando me llevaron a juicio, poco tiempo después, el juez con mucho cuidado fue preguntando, ¿pero qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hasta que dije, ojalá te salga un cáncer en el rato. Y me puse a llorar como una magdalena y ya me sacaron de la sala y ya me llevaron para casa. Mira, Lolín, ese es tu tren.
¿Ese tan grande? Uy, los hay mucho más largos, meu fiu. Este solo recorre 50 kilómetros. ¿Por qué no nos subimos ya? Vamos hasta el final del todo, hasta el último coche. ¿Por qué en el último? Porque cuando llegues al final, el tren da la vuelta y vas a regresar a Mieres en el primer coche. Toño, me le echas un ojo al nin, que se va solín de viaje. Pues claro, Chuso. Ahí va seguro el chiquillo. Yo me ocupo. Yo le cuido si quiere, que voy hasta el final. Se lo agradezco mucho, señora. Él también va hasta el final. Pues no se preocupe, que irá bien conmigo. Quédese tranquilo. ¡Hala, Lolín! Tú fíjate en todo por la ventanilla, que vas a ver a Blaña, Olloniego y Las Segadas. Luego llegáis a Oviedo, allí para 5 minutos. La gente se baja a la cantina y luego el tren sigue. ¿Pero yo me bajo? No, tú esperas sentadín que enseguida el tren sigue. Y ya verás que pasáis la corredoría, Lugones y así hasta llegar a San Juan de Nieva. ¿Y si no me doy cuenta de que hemos llegado? Cuando llegues al final el tren se para. Pero tú no te bajes, porque muy poco después se pondrá otra vez en marcha para volver. ¿Vas a estar aquí esperándome hasta que vuelva, seguro? Pues claro, Lolín. Aquí estaré cuando llegues. Tú no te preocupes de eso. Si tienes hambre, ahí tienes el bocadillo de chocolate que te ha hecho tu madre. Bueno, papá. Míralo todo por la ventanilla y me lo cuentas. Cuando Víctor Manuel iba a buscar a su padre a la estación, le veía contar la recaudación de la taquilla y guardarla en una caja donde también tenía un revólver pequeño. Era un universo propio donde la gente subía y bajaba de los trenes, donde estaba Abelino, el maletero, y donde vivió Víctor el primer viaje de su vida solo. Y mi padre, de una manera natural, me dijo, ¿tú quieres ir hasta donde acaba el tren? Digo, sí. Pues mira, es en San Juan de Nieva. Está como a 50 kilómetros de aquí. Yo te voy a meter aquí ahora en el tren, tú te sientas ahí y cuando llegues a San Juan de Nieva no te muevas del sitio porque a los 10 minutos vuelve para Mieres otra vez, ¿no? Entonces, pues era un viaje de 3 horas fácilmente, ¿no? Hora y media para ir y otra hora y media para volver. Y nada, le hizo un guiño al revisor, le dijo no sé qué, que me echase un ojo de vez en cuando y ahí me senté yo y fui hasta San Juan de Nieva y cuando volví, efectivamente, ahí estaba mi padre cuando abrí la puerta y me tiré a los brazos de él desde arriba del tren, ¿no? Yo además cuando era muy pequeño pensé que, porque le veía meter dinero que entraba por la taquilla y tal, lo guardaba en una cajita que había allí y yo pensé que al final de la noche se lo llevaba a casa, ¿no? Que era su sueldo. Y entonces era una idea atractiva, ¿no? En sí mismo, ¿no? Dice, mira qué profesión tan chula, ¿no? Que te dan el dinero ahí y te lo llevas para tu casa para comprarte lo que quieras, ¿no? La primera escuela a la que fue Víctor Manuel estaba en un piso. Los niños se ponían en sillas pegadas a la pared y la maestra, a la que llamaban la jorobina, pasaba de un lado a otro con una vara que le servía para señalar sumas o restas y para pegar a los que alborotaban. Era guardería, digamos, por decirlo así, pero que no era guardería, era un piso de una mujer que le llamaban la jorobina porque era muy bajita y tenía una joroba muy grande y muy mala leche también, ¿no? Que era una mujer que nos sentaba a todos los críos, tenías que ir con tu silla de casa y nos sentábamos alrededor de la pared en una habitación y ella te iba contando cosas y tú ibas respondiendo si lo sabías y en fin, un poco un entretenimiento estoy hablando de un crío de 5 años, 5 o 6 años como mucho, ¿no? Después Víctor entró en el colegio de los Hermanos de la Salle, que tenía mucho prestigio y una fama legendaria de estrictos y rigurosos. Priorizaban a hijos de mineros, pero el padre de Víctor consiguió que su hermano y él entraran. Allí Víctor fue una especie de monaguillo en misa, vestido de ángel, y allí hizo la primera comunión, vestido de marinero, y consiguió recaudar 50 pesetas repartiendo recordatorios, con las que se compró 50 cuentos de la colección Calleja. Y era un colegio, bueno, todavía con todos los rasgos de aquella época que vivías, ¿no? Que cantabas el cara al sol formado en el patio cuando tenías que salir de clase a las 5 de la tarde, en fin, todos los convencionalismos que están explicados en otras circunstancias, ¿no? Y también, creo que lo he contado,
ahora que se habla tanto de eso, también un cura que te metía mano, ¿no? Que decir, lo recuerdo perfectamente, el hermano Amado, eso te llamaba cuando estabas en el recreo y tal, y te pasaba un poco la mano por la entrepierna y te dejaba marchar otra vez, ¿no? Pero no me traumó nada, que decir, no, eso pasaba y sabía además que veías que pasaba con otros chavales también, o sea que no te pasaba a ti solo, ¿no? Y empecé a estudiar poquísimo, ¿no? Un desastre, ¿no? Empecé ya en cuarto, no pasaba de cuarto, no pasaba la reválida, repetí cuarto y tampoco lo pasé, y fue cuando ya me metí de lleno y les conté a mis padres que quería cantar. Tenía 15 años y que quería cantar. Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios. El abuelo materno de Víctor Manuel era Ángel, el picador de la canción. Le conocí mucho, entre otras cosas porque los últimos años de su vida vivió en nuestra casa, en Mieres, ¿no? Él y la abuela María. Y era un hombre muy reservado, no hablaba nunca, era muy guapo, muy atractivo, con unos pómulos fantásticos, una boina calada. Y el recuerdo que tengo de él siempre es leyendo, siempre estaba con papeles en los bolsillos, novelas del oeste, revistas atrasadas, periódicos atrasados. Él todo lo que pillaba estaba leyendo siempre, ¿no? De la pólvora mojada, o el sabor del... Se murió como 6 meses después de editar la canción y sonaba mucho en la radio, en fin, era una tabarra, supongo que para él también, ¿no? Que le dirían, tú ni a tú, dedicóte una canción. Y un día se ve que ya la escuchó, porque yo en la canción hablo de que la abuela María le esconde el tabaco, porque él fue un fumador empedernido toda su vida. Incluso en épocas de escasez cultivaba plantas de tabaco y después lo secaba y para hacerse pitillos y tal. Y entonces un día me dice, oye, ¿tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela me esconde el tabaco a mí? Rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco, el abuelo fue picado. A los 9 años entró en una mina como ayudante de picador. Hay una tradición no escrita en la mina. Si un familiar tiene un accidente y deja de trabajar en ella, ocupa el puesto un familiar inmediato que necesite trabajar. El abuelo Ángel estuvo 42 años en la mina, se jubiló con silicosis de 2º grado y se puso a trabajar de albañil. El padre de mi abuelo Víctor tuvo un accidente, le cortaron una pierna y él ocupó el puesto inmediato. El puesto inmediato que había era de guaje, que era el que ayudaba al picador. El picador va extrayendo el carbón y hay uno más chiquitín que se puede meter en cualquier agujero y que va echando el carbón para atrás, para la rampa, para que vaya a las vagonetas, ¿no? Y ese es un trabajo muy duro, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los trabajos en la mina son duros, pero para un crío de 9 años pues debe ser especialmente duro, ¿no? Y la particularidad es que el hombre para el que trabajaba, el picador, le pegaba continuamente, le maltrataba, ¿no? Físicamente. Su hermano mayor, Che, amenazó al picador, dice, no le pegues más a mi hermano, que te mato. Y efectivamente le mató. Le clavó una navaja de arriba abajo, lo rajó y se murió. Y en el lecho de muerte el picador decía, ay, que no me pase nada, Che, que tiene razón con lo que hizo. O sea, matóme, pero con razón. Che era un hombre muy salvaje, que hacía lo que se le pasaba por la cabeza, ¿no? Cuando mató a este picador cogió dinero, se fue al puerto de Gijón y el primer barco que salió lo pilló y se fue a Nueva York. Un hombre que no sabía leer ni escribir, ¿no? Y allí estuvo, y allí se le localiza en la banda de Al Capone, en los bajos fondos. Es herido varias veces y lo devuelven a España ya extraditado en 1934. Cuando llega a Asturias se hace instructor de ametralladoras en la Revolución de Octubre y después en la Guerra Civil, ¿no? Y bueno, ahí acabó, murió pocos años después, le cortaron las 2 piernas gangrenadas que tenía y acabó en una silla de ruedas en el pueblo de Teberga y
todavía teniendo 2 hijas. Por el principio, Víctor Manuel, Cadena SER. Hola, don Eulogio, ¿se puede? Sí, adelante, pasen. Hola, Chuso, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Todo bien, aquí le traemos al niño que nos tiene preocupados. Hola, Vitorín. Hola. ¿Te duele algo? No. Entonces, ¿qué le pasa a este guaje? No crece, don Eulogio. Lleva la misma ropa del año pasado. El niño come bien y nos extraña mucho. Los amigos de su edad le pasan casi una cabeza. Le traemos, no vaya a ser que tenga algún problema. Me dicen que come bien, ¿no? Con desayuno y merienda. Sí, y apetito no le falta. Por las noches cena tortilla dulce y deja el plato limpio. ¿Y tienen en casa vino o licores? Licores, nada. Tenemos una garrafa de vino encima de una banqueta que usamos para llenar la jarra. Vitorín, ¿y tú bebes de la garrafa? A veces. ¿Cómo que a veces? Le juro, don Eulogio, que yo no sabía nada. Pero Lolín, ¿cómo se te ocurre? Ese vino es para los mayores. Lo siento, papá. Calma, no se preocupen. ¿Sabrías decirme cuántas veces al día bebes de la garrafa? No sé. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Guarden bien la garrafa, que no pueda beber el niño, y en un par de meses vuelven a ver si vemos algún cambio. Gracias, don Eulogio. Vitorín, nos vemos pronto. Nada de beber vino por tu cuenta, ¿entendido? Sí, don Eulogio. Víctor Manuel tenía ya 8 años y crecía poco. Le llevaron al médico de cabecera y preguntando descubrieron que el niño le daba a veces chupitos a la garrafa de vino que había en la casa. En esa época no estaba mal visto darle a los niños pan mojado en vino o un ponche de huevo con un chorrito de quina Santa Catalina. Sí, es que había siempre una garrafa de vino en la despensa de casa y estaba como a media altura y yo solo tenía que inclinarla un poquitín, agarrarlo por arriba y pegar un chupito, ¿no? Y el médico... No sé cómo se descubrió eso, pero milagrosamente algún interrogatorio me hizo aislado incluso de mis padres y dije que sí, que tomaba algo de vino de vez en cuando, ¿no? Pero yo debía ser muy pequeño, debía tener 6, 7 años como mucho, ¿no? Y entonces él por ahí ató cabos y entonces desapareció la garrafa de vino en casa ya por muchos años. El tío Kiko era el mayor de los hermanos del abuelo. Hermano de los 2 fusilados, era muy respetado en la familia. Una Nochebuena fue a cenar con ellos y le regaló a Víctor una armónica. Era soltero, guapo, repartía propinas entre todos los sobrinos. Los niños le adoraban, era alegre y campechano y además tenía una moto Lube. Lube fue una de las primeras empresas de construcción de motocicletas en España, junto a Montesa. Entre las dos construyeron millares de motos durante los 50 y los 60. Después de trabajar 30 años en Bristol en una empresa de motos, el ingeniero Luis Bejarano montó Lube en Baracaldo en 1947. En su momento de más producción, la empresa construía cerca de 1000 motos al año. Su popularidad era tal que era considerada la moto del pueblo. En ella se paseaba el tío Kiko con su melena al viento. Mi tío Kiko era maravilloso, era un hombre muy rumboso, era... tío de mi padre, hermano de los fusilados, y era un hombre muy, muy atractivo, con un pelazo, tenía el pelo muy largo en aquella época que no era muy común, ¿no? Y andaba en moto y ya la imagen de él, y además era pues eso, como se había separado de su mujer, fíjate que en aquella época, en los años 50 se había separado de su mujer se había ido a vivir a Barcelona y él se quedó soltero. Siempre que te veía te daba dinero, por supuesto, pero también me regaló la primera guitarra que yo tuve, ¿no? Una Navidad que vino a cenar a casa y me trajo una guitarra, ¿no? Y pues no sé, ¿por qué intuición? Porque yo tampoco había demostrado afición a la música, o por lo menos no lo había contado así tan explícitamente, y me trajo una guitarra, y con eso fue con lo que primero empecé a trabajar, a escribir las primeras canciones. Joselito fue considerado un niño prodigio. Empezó a cantar con 4 años y se hizo famoso gracias a sus películas y a su voz excepcional. Era conocido como el Pequeño Ruiseñor, que fue el nombre de su primera película en la que tenía 13 años.
Empezó a grabar discos y se convirtió en un ídolo musical. Se marchó de gira por toda Europa, estuvo en Asia, cantó en Latinoamérica, especialmente en México, se hizo amigo de Dean Martin, conoció a Frank Sinatra y cantó para el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, que le regaló un rifle. En el show de Ed Sullivan en la CBS cantó para 55 millones de personas. Con la adolescencia vino el cambio de voz y poco a poco fue dejando de cantar. Acabó estafado, sin dinero, enganchado a la cocaína y con serios problemas de depresión. Emigró a Angola para disfrutar de una de sus aficiones, la caza. De vuelta a España, Joselito fue detenido con 85 gramos de cocaína. Estuvo 5 años en la cárcel por 2 delitos de drogas. Años después, ya rehabilitado, Joselito se fue a vivir a Valencia y regenta un hotel. De pequeño, Víctor Manuel le seguía y le imitaba. Primero cantaba muy bien, y después tenía no semejanza física, pero un puntito físico parecido, ¿no? Tenía la cabeza muy gorda, como Joselito, y además eso lo potenciaba. Me gustaba ponerme las cosas que se ponía él. Tenía como unos polos, no se llamaban polos entonces, unas camisetas como de rayas marineras y tal, y yo me vestía exactamente igual que él, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y me gustaba muchísimo. Y lo primero que hice, la primera vez que canté en un cumpleaños de la directora del colegio Lastra, que era doña Concha, alguien dijo, seguramente una profesora pelota, dice, a ver, ¿quién le quiere dedicar algo a doña Concha? Y yo me tiré al ruedo y canté La Campanera, ¿no? Que era una canción de Joselito muy famosa. Después de cantar aquella tarde en el colegio, Víctor Manuel volvió a su casa caminando a 10 centímetros del suelo y no dijo nada en casa. La música le interesaba cada vez más. La tienda de electrodomésticos les dejó a prueba un televisor durante 6 meses por si se animaban a comprarlo. La familia no lo compró, pero durante ese tiempo Víctor pudo ver un programa musical. Lo que estuvo siempre presente fue la radio. Y me aprendía canciones, que era lo que hacía uno en esa época, ¿no? Y en el concurso fui con canciones de otra gente. Lo que yo componía al principio no se podía ni escuchar de malo que era, ¿no? Víctor Manuel se enteró de que el dueño del estanco organizaba el primer concurso artístico de otoño en Mieres. Se apuntó como instrumentista con la armónica y como cantante. Tenía solo 15 años y prefirió no contar nada en casa de sus ensayos para el concurso. Pero sí recuerdo cuando ellos se enteraron de que yo quería cantar. Yo era tan reservado como el abuelo, Víctor, ¿no? Porque se enteraron porque mi padre iba por la calle y le dieron un pasquín del concurso artístico de otoño en el Teatro Capitol de Mieres, donde se anunciaba un tal San José para tocar y la armónica y cantar, las dos cosas, ¿no? Entonces llegó a casa mi padre y dice, ¿así que vas a cantar en el Teatro Capitol el domingo? Digo, sí. Bueno, pues que te vaya bien. Y seguro que fue él y compró la primera entrada y se puso donde yo no le viese. No llegué a la final, había, entre otras cosas porque había gente que cantaba mucho mejor que yo y lo hacía mucho mejor que yo, ¿no? Pero sí bajaron a buscarme de un pueblo de Turón, que está cerca de Mieres, unos de una orquesta, y empecé a tocar con ellos en bailes y me pagaban 200 pesetas cada vez que tocaba con ellos y fue el primer dinero que gané. Con aquella orquesta de batería, acordeón y saxo, hizo Víctor Manuel sus primeras actuaciones en pistas de baile los fines de semana. Con el primer dinero que ganó, se pagó sus primeras fotos artísticas y al poco tiempo les dijo a sus padres que quería irse a estudiar música a Madrid. Y ellos le apoyaron. Desconociendo absolutamente qué era el mundo de la música y de la canción y todo eso, que imagínate la lejanía de ellos con todo ese mundo, ¿no? Cuando les dije que quería estudiar música, que quería cantar, me dijeron, bueno, pues vale, pues mira, teníamos un dinerín para gastar contigo, para que estudiases un poco más, fueses a la universidad si era posible, pero lo gastamos en esto, si quieres estudiar música, pues estudia música, ¿no? Y en ese, con una temeridad absoluta y con un desconocimiento absoluto, me empujaron ellos solos, ¿no? Y lo demás ya lo fui haciendo yo, ¿no? Con 15 años cogió ese dinero y salió de Mieres a Madrid. Allí le acogió su tía Teresa y él empezó a tomar clases de música y canto y a pasear por el barrio de Chamberí. Su tía tenía un paisano que conocía al gerente del Circo Price y así llegó el debut de Víctor en Madrid,
en un espectáculo de variedades encabezado por Marifé de Triana y Antonio Molina. Víctor recorría todas las emisoras para intentar cantar en los programas y se pateaba las editoriales de música para ensayar con los pianistas que trabajaban en ellas. Empezó a mandar canciones a concursos que surgían por todo el país en los años 60, hasta que ahorró lo suficiente y se encerró a componer. Pudo presentar las canciones fruto de ese encierro y por fin 2 de ellas le interesaron a una discográfica. Aquel niño soñador, el hijo del ferroviario, nieto del abuelo Víctor y el abuelo Ángel y de las abuelas María y Eloína, ha conseguido que sus canciones formen parte de la historia particular de mucha gente. Sigue hoy soñando, como de niño, y sigue teniendo la misma curiosidad por todo lo que le rodea. La infancia es un pozo del que he estado sacando agua toda mi vida y sigo sacando agua, que no me cuesta ningún trabajo volver 70 años atrás y caminar pues el caminín por el que yo caminaba y ir a coger ranas, todo eso. Me gustaría hacerlo todo de nuevo, ¿no? Pero puedo recrearlo con la imaginación cuando quiera, ¿no? Y eso es un mundo que ni puedes transferir a tus hijos ni a nadie cercano a ti, que eso es algo tuyo que está ahí dentro y tú vas sacando calderos de agua periódicamente, ¿no? Y con eso te nutres y solamente con eso te mueres, ¿no? Por el principio, Víctor Manuel. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnica de grabación, Carlos Ródenas y Álvaro Eugena. Interpretación, Eli Zapata, Iván Gisbert, Javier Laorden y Alicia Merino. Con la colaboración especial de Gerard Merino. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.